Buenos días. Hoy vamos a hablar de organización interna de una fuente de alimentación conmutada, para poder comprender cómo se organizan los componentes electrónicos y distinguir las etapas más importantes que el técnico debe conocer cuando tiene que hacer un análisis de una fuente que está fallando, ¿sí? Para saber en dónde tiene que meter el tester para poder detectar la funcionalidad y los distintos tipos de componentes y etapas. Bueno, para eso les voy a pedir que previamente tengan una noción bastante avanzada de lo que son los transformadores, su relación con la corriente continua, por qué se los asocia con transistores en la etapa primaria en las fuentes de alimentación, y un breve pantallazo de las etapas de la fuente y qué función cumplen cada una de esas etapas para poder entender en dónde podemos meter el tester cuando nosotros estamos investigando una fuente. Recuerden que este es un canal primario en donde instruimos a técnicos que se están iniciando, por eso damos explicaciones bien sencillas para que puedan comprender y avanzar en los conceptos que necesitan para la reparación de componentes y para poder trabajar de manera eficiente en el taller. Así que no esperen grandes explicaciones, sino que debemos concentrarnos básicamente en esto que estamos hablando en este momento, que es distinguir de manera específica en dónde nosotros tenemos que revisar y cómo tenemos que revisar una fuente de alimentación. Para lo primero que vamos a hablar es la asociación que hay cuando ustedes miran una fuente de alimentación. Siempre se van a encontrar que hay una asociación entre lo que es el transformador y los transistores que se asocian al primario del transformador. Cuando nosotros estamos trabajando en una fuente de alimentación, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que las fuentes de alimentación en general internamente trabajan con corriente de tipo continuo. Sabemos que los transformadores no pueden trabajar con corriente continua, sino que necesitan algún tipo de corriente alterna o algún tipo de corriente continua que esté interrumpida permanentemente. Por eso acá nosotros tenemos un pequeño circuito oscilador en donde ustedes pueden visualizar que todo este circuito, esta parte que les estoy mostrando, es el oscilador que está centrado en un 555. ¿Sí? Adicionalmente se van a encontrar con un osciloscopio, el gráfico del osciloscopio que nosotros podríamos ver en la pantalla, el simulador lo tienen, y un regulador que acá lo tienen, que es un potenciómetro que nos permite a nosotros poder regular la frecuencia en Hertz de este oscilador, que lo que está haciendo es afectar a la base de este transistor que ustedes tienen acá, porque la corriente viene a través de la base, y al excitar la base del transistor, el transistor lo que va a hacer es afectar la oscilación de la corriente que nosotros estamos mandando al primario de este transformador. Al cortar la corriente permanentemente a una frecuencia determinada, nosotros hacemos que el transformador vaya trabajando, ¿sí? Los remito a los videos previos que nosotros tenemos en el canal para el público general, para poder ver esa asociación entre los transformadores y los transistores de potencia. En general, esta asociación que ustedes ven acá, en la cual nosotros estamos concentrando nuestra atención en este momento, puede ser con un transistor de tipo NPN o PNP, o puede ser con un MOSFET, ¿sí? Es decir, los transistores bipolares trabajan con ondas analógicas, pero en algunas ocasiones nosotros necesitamos trabajar con corrientes digitalizadas y por eso usamos MOSFET, además de que los MOSFET tienen una capacidad de cambio de corriente, porque como tienen dos niveles de conductividad muy diferenciados, podemos conmutar rápidamente entre un nivel y otro, de tal manera que cuando se necesitan fuentes que trabajen a frecuencias muy elevadas, se usan MOSFET principalmente, ¿no? Porque al no tener corrientes analógicas no necesitan etapas intermedias de regulación entre el máximo y el mínimo.
Bueno, les decía que esta asociación es muy frecuente de ver en las fuentes de alimentación, no lo demás. Acá de todo esto, el oscilador del 555 no lo van a encontrar en las fuentes conmutadas. Esto está hecho simplemente porque en el simulador electrónico no tenía un generador de pulsos para colocar, entonces tuve que improvisar con un 555, un oscilador regulable. Bueno, básicamente esta regulación que ustedes van a tener en este tipo de fuente de alimentación, lo que va a hacer en este caso es este transistor va a excitar al primario y va a generar en el secundario por inducción una corriente que va a terminar afectando a distintos componentes. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un foquito que va oscilando. Este regulador que yo estoy usando acá, que es una resistencia variable, está afectando a la pulsación. Como ustedes pueden visualizar, si yo disminuyo la resistencia se aumenta la frecuencia, si yo aumento la resistencia se disminuye la frecuencia. Bueno, este regulador de pulsos es sustituido en las fuentes de alimentación por un generador de pulsos, por un PMW, de tal manera que ustedes van a tener el típico generador de pulsos del 494, pero pueden encontrarse con distintos tipos de integrados que cumplen esa función de excitar a los transistores para poder afectar la cantidad de corriente que se va a generar en la fuente de alimentación. Bueno, como les decía, esta asociación es muy frecuente de ver y es importante que ustedes tengan en claro que nos indica, cuando nosotros estamos trabajando con la fuente, el sentido de corriente, es decir, que en general los transistores se van a colocar siempre a nivel del primario, y la corriente va a avanzar en este sentido, es decir, va a ir del primario al secundario, desde el transistor pasando por el transformador hacia la etapa secundaria que nosotros vamos a tener de un lado y del otro del trafo que esté excitando. Por el otro lado, en esta sección, acá en la salida del bobinado secundario, generalmente nosotros vamos a tener otros componentes electrónicos. Principalmente vamos a tener capacitores, que en general esos capacitores van a estar colocados allí para evitar caídas de tensión, es decir, que haya oscilaciones en la corriente, porque se van a poner generalmente en paralelo con la salida. Y por el otro lado van a tener diodos, ¿sí? Van a tener diodos que van a estar evitando que la corriente refluya, es decir, que los diodos van a estar allí para evitar que la corriente se vuelva hacia atrás, hacia lo que es el bobinado, de tal manera que van a cerrar la compuerta, van a expulsar la corriente y van a ir cerrando la compuerta. Si no conocen la teoría electrónica de los componentes, les aconsejo que vayan y vean los videos para poder entender de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero básicamente esta triple asociación la van a encontrar siempre. ¿Cuál es la triple asociación? Por un lado, en el primario van a tener un transistor. En el secundario generalmente van a tener un capacitor electrolítico que va a cumplir esa función, y por el otro lado van a tener diodos, de tal manera que esto sirve para que ustedes puedan ser orientados cuando están mirando una fuente en cuanto a la estructura y cómo es el sentido de paso de corriente del transformador, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista funcional, teniendo en cuenta esos elementos que son muy importantes en el momento del análisis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir mirando un poquito la fuente de alimentación. Lo primero que nosotros tenemos que identificar son los transistores, los transformadores, ¿no es cierto?, que van a ir formando esta división entre la etapa primaria y la etapa secundaria, que es la división básica que a todos los técnicos se les enseña en los cursos de reparación de computadoras y electrónicos, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a ver estos tres transformadores. Obviamente el transformador principal, que acá se los estoy señalando, es el que va a tener mayor volumen. ¿Por qué? Porque generalmente en las fuentes internas, en las fuentes de tipo ATX de las computadoras de escritorio, en general es el encargado de generar los tres pulsos de corriente principales, el de 12 volt del cable amarillo, el de 330 el del cable naranja y el de 5 volt de corriente continua de color rojo, ¿sí? Por eso en general es un transformador que tiene 3 bobinados secundarios como mínimo, pueden haber más, ¿sí? Depende de los modelos de fuente.
Hay dos transformadores que son unos transformadores un poquito más pequeños, como ustedes pueden ver acá, uno en el medio y después otro en el extremo que está cerca de la etapa de protección. La etapa de protección en este caso está representada por el fusible y por el termistor. Visualizar en esta parte, ustedes pueden visualizar la entrada de corriente. Acá vienen los 220 ingresando a la fuente de alimentación a través de esos dos cables. La corriente que nosotros vemos acá va a seguir este recorrido, ¿sí? Va a ir a la esquina, de la esquina va a pasar por el puente rectificador, va a pasar por estos dos capacitores electrolíticos para almacenarse. Inmediatamente después, bueno, obviamente yo estoy haciendo una simplificación, después de esto van a llegar a los transistores de potencia del primario. De estos transistores de potencia van a ir al trafo principal. Del trafo principal las corrientes principales van a llegar a la etapa secundaria, van a llegar a esta parte donde están los diodos de alta frecuencia, van a ir pasando a través de este bobinado y del bobinado a los capacitores de salida y de los capacitores de salida hacia la computadora. Este es el recorrido completo de corriente desde que entra hasta que sale. Obviamente yo estoy simplificando algunas cosas. Hay otros elementos que forman parte de acá, ya vamos a ir estudiándolos un poquito. Esta sección es importante, esta sección es importante. Toda esta sección que ustedes ven acá, incluyendo estos dos integrados, son importantes. Desde el punto de vista funcional, estos dos integrados tienen que ver con la realimentación, ¿sí? Normalmente estos son los integrados que van a ir regulando el pulso con el que tienen que vibrar los transistores principales en el primario que ustedes tienen en esta sección. ¿Sí? Y que van a influir sobre el transformador principal. Bien, esto es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ir analizando, tener una vista general de cómo funciona la fuente de alimentación. Ahora, con respecto a los trafos, ¿cómo trabajan? Bueno, estos trafos, en general estos transformadores están asociados, el transformador principal, es decir, el más grande que ustedes tienen acá, está asociado con los transistores de potencia que están en este disipador. En general esta es la asociación, de tal manera que ustedes acá van a tener los transistores que van a afectar al primario y del primario se van a generar las corrientes principales a través de la inducción en el bobinado secundario, y esa corriente se va a ir para allá. Es decir que nosotros tenemos desde la primaria a la secundaria el trafo principal, las corrientes van en ese sentido. Tenemos otro pequeño transformador en el medio. Este pequeño transformador en el medio normalmente está relacionado con el circuito de realimentación. El circuito de realimentación funciona de esta manera. De alguna manera, a través de las conexiones internas del circuito, el sistema de realimentación formado por estos dos integrados va a terminar excitando generalmente a dos transistores que están asociados a este transformador y que nosotros los podemos visualizar en la fotografía acá y acá. Es decir que ustedes acá tienen los transformadores, es decir que de alguna manera estos dos integrados van a terminar excitando a estos dos transistores. Estos dos transistores afectarán al primario de este transformador y el secundario va a enviar una señal que va a afectar el funcionamiento de los transformadores, de los transistores asociados a esta placa disipadora, para aumentar o disminuir la frecuencia y aumentar o disminuir la producción de corriente del sistema principal. Acá no solamente es importante que nosotros veamos todos estos componentes, sino que tengamos en claro, ¿no es cierto?, que este transformador nos va a enviar corriente del primario al secundario. Este otro transformador nos va a mandar corriente del secundario al primario. ¿Y qué pasa con el tercero? Bueno, acá tenemos el tercer transformador. Este pequeño transformador
está formando parte de la fuente secundaria de poder. Esta fuente secundaria de poder nosotros la vamos a tener asociado al primario de este transformador con este pequeño transistor. Este pequeño transistor va a ser el excitador de la fuente secundaria de poder, del primario del transformador de la fuente secundaria de poder, y este transformador va a enviar la señal hacia este otro lado. De tal manera que esto es importante desde el punto de vista práctico. Siempre les pido a los técnicos que además reconozcan visualmente, en el caso por ejemplo de los transformadores, la asociación que tienen. Ahí tienen un diodo, acá tienen un capacitor electrolítico, acá también, fíjense que este transformador está asociado con capacitores electrolíticos, ¿sí? De tal manera que las salidas de los transformadores también nosotros podemos encontrar varias evidencias de las relaciones que nosotros vamos a tener eléctricas desde el punto de vista funcional. Esto es como para hacer un reconocimiento primario de todas las etapas. Por supuesto que hay elementos que son importantes de ir destacando. Por ejemplo, yo les hablaba recién de lo que es la etapa de protección, en este caso formada por el fusible, el termistor. Acá en el caso de esta fuente, que no es una fuente de las mejores calidades, le falta la bobina, que es la bobina de filtro, que se coloca en la entrada de la fuente de alimentación para evitar que los ruidos eléctricos que vienen del circuito domiciliario ingresen. Entonces acá se coloca la bobina. Acá, bueno, no la han colocado porque es una fuente de bajo presupuesto, ¿sí? No es una de las fuentes más caras. Después tienen distintos tipos de niveles de protección representados por algunos pequeños capacitores que van a encontrarse casi siempre en este sector de la esquina de la fuente de alimentación, que acá también no han sido removidos, en este caso los pequeños capacitores que se van a encontrar en esta sección. Y finalmente van a tener el factor de corrección de potencia, que normalmente debería venir acá, que también no se ha colocado el factor de corrección de potencia por el costo de la fuente, por una cuestión de ahorro. Inmediatamente acá se van a encontrar el puente rectificador, ¿sí? Esto está formado por 4 diodos. En algunos modelos de fuente puede haber un puente rectificador, es decir, un encapsulado que adentro tiene los 4 diodos. Y después se van a encontrar con los capacitores electrolíticos de gran almacenaje, que generalmente tienen un almacenamiento de alrededor de 310 volts de la corriente ya rectificada. En el fondo, que acá no se puede visualizar en la toma fotográfica, por eso muchas veces es difícil dar este tipo de clase de manera virtual, muchas cosas se tienen que ver físicamente con los modelos en clase, pero bueno, en el fondo se van a encontrar con las bleeders, que son las resistencias, que lo que están haciendo es regulando la salida de estos capacitores electrolíticos, ¿sí? Un capacitor de gran tamaño en esta sección y algunas resistencias de gran wattaje, ¿sí? Que en general siempre están asociadas con todas estas estructuras. Bueno, todas estas secciones están representadas en los esquemas funcionales de las fuentes de alimentación, y casi todas estas secciones deben ser revisadas cuando ustedes están analizando una fuente de alimentación. También, obviamente, cuando nosotros revisamos la fuente, si tenemos o detectamos algún tipo de problema con la fuente secundaria de poder, obviamente que la sección que tienen que revisar es esta. Principalmente hay que revisar el transistor que afecta al primario, los componentes pequeños que puedan encontrar en todas estas secciones, la salida que están, estas salidas que están asociadas al secundario del transformador, y los capacitores electrolíticos. En general, cuando ustedes tienen problemas de fuentes de alimentación, fuentes que les cuesta encender, que le tienen que dar varios pulsos para poder encender, en estos capacitores es donde tienen que concentrar la investigación y el estudio. ¿Por qué? Porque estos capacitores en general
pueden tener problemas de conductividad eléctrica, porque el dieléctrico se va desnaturalizando y a los electrones les cuesta pasar el aislamiento de las capas internas de lo que es los capacitores, de tal manera que en general cuando ustedes tienen fuentes de más de 5 años con problemas de encendido o con problemas en la realimentación, que no pueden mantener los picos, que se cuelgan, que generan descuelgues de corriente que llevan al cuelgue de la computadora, o en algunas ocasiones al apagado y al reinicio o al apagado definitivo, bueno, siempre toda esta sección es la que hay que revisar en la fuente de alimentación. Cuando ustedes tienen problemas por una sobretensión, es decir, un aumento de la tensión domiciliaria, en general lo que tienen que investigar es toda esta sección que yo le llamo la gran L, porque forma una gran sección en donde nosotros tenemos que investigar todos los componentes que hay adentro, ¿sí? En general las olas de tensión que vienen por el circuito domiciliario, si tienen un fusible de buena calidad, el fusible va a morir, de tal manera que no va a pasar la suba de tensión, pero si el fusible es de mala calidad y no se inmola de inmediato, la ola de tensión va a ir afectando a distintos componentes, llegando incluso al puente rectificador y en algunos casos a los capacitores electrolíticos del primario. Es muy difícil que estos capacitores electrolíticos sigan para adelante, es decir, generalmente ya acá queda retenida toda la suba de tensión y puede afectar las resistencias de descarga de estos capacitores que recién les llamaba, que se llaman bleeders, de tal manera que ustedes tienen que cuidar ahí ese tipo de tensión. Bien, y cuando nosotros tenemos problemas en la regulación, también tenemos que revisar todo lo que son los integrados. En general dependiendo de los modelos de fuente de alimentación, fíjense que acá nosotros tenemos 3 integrados asociados en esta fuente de alimentación. En general nosotros nos vamos a encontrar en la mayoría de las fuentes de alimentación con 1 o 2 reguladores. En general uno es el 494, que es el regulador de pulsos. Acá, por lo que yo estoy viendo, el 494 es que tenemos acá en esta sección, que es el que va a generar el pulso. Si ustedes recuerdan un poquito de la teoría electrónica de fuentes de alimentación, en general el 4L4 lo que va a generar son los pulsos en diente de sierra. Ahí se los estoy dibujando en pantalla. Estos son los pulsos que van a terminar excitando a estos 2 pequeños transistores para que se pueda regular la frecuencia a la que vibran los transistores de potencia del primario, ¿sí? Así que en general es el que ustedes tienen que tratar de regular y de verificar su funcionalidad. Básicamente, cuando nosotros queremos verificar la funcionalidad del 494 usamos un osciloscopio, pero si no tienen, afortunadamente el 494, si tienen ese integrado, tiene una patita de control que se puede analizar en el datasheet para ver que la tensión del control esté entre 475 y 525, que es la salida apropiada. Después tienen acá un LM339, que es un quad comparator, que lo que hace, si no recuerdo mal, porque no he mirado el datasheet últimamente y hay muchos integrados en la parte de electrónica, pero el 339, si no me acuerdo mal, era un quad comparator, es decir que generaba 4 tensiones y las trataba de mantener estabilizadas para el funcionamiento apropiado de la fuente de alimentación. Bien, otro elemento que es importante que ustedes tengan es acá el cable verde, ¿no es cierto? El cable verde es muy importante. ¿Por qué? Porque el cable verde es el que nos está permitiendo el encendido de la fuente de alimentación. Cuando nosotros puenteamos el cable verde con uno negro, vamos a tener el pulso de encendido que hace que la etapa, la fuente secundaria de poder de la fuente de alimentación, que es la que está
trabajando con este sector se ponga a funcionar y despierte a la fuente de alimentación para que se generen las tensiones principales, ¿sí? Y que el sistema de regulación empiece a funcionar, de tal manera que en general este cable verde también nosotros lo tenemos que analizar. El cable verde, recuerden que cuando la fuente de alimentación está sin funcionar tiene una tensión de 5 volts, y cuando ustedes mandan el pulso de encendido la tensión va a caer a 0, ¿sí? De tal manera que también es un indicador del funcionamiento de la fuente de alimentación. Y finalmente la tensión de standby, que es el indicador a través del cable violeta o el cable morado, que les va a indicar si está funcionando la fuente secundaria de poder. Todo este sector, ¿no es cierto?, que ustedes tienen acá, va a generar, va a trabajar permanentemente, pero va a trabajar en un nivel bajo de tensión, y cuando ustedes le mandan el pulso de encendido es la que ordena encender a toda la fuente de alimentación. En realidad no lo hace solamente la fuente secundaria de poder, sino también el PWM, ¿sí? Que de manera conjunta va a trabajar para poder incrementar la funcionalidad y llevar la fuente de alimentación de un estado de alimentación estable baja a un modo de funcionamiento pleno que permite generar las tensiones principales. Bueno, y finalmente lo que siempre es importante en este reconocimiento visual que ustedes vean también son los diodos, que generalmente son diodos Schottky, que van a tener acá, que son diodos de alta frecuencia que van a trabajar en la salida del secundario del transformador principal, ¿sí? Es decir, este secundario le va a entregar a estos diodos de alta frecuencia pulsos de tensión, y estos diodos, bueno, generalmente van a ir trabajando con otros diodos asociados y principalmente con este bobinado, ¿sí? Que es un bobinado que va a tener la cantidad de bobinas internas equivalente a la misma cantidad de salidas que tiene el secundario del trafo principal. Bueno, y dos detalles más que tienen que recordar cuando hacen este análisis visual es que en general cuando ustedes en los cables de salida tienen caídas de tensión, tienen que revisar todos estos capacitores electrolíticos que se encuentran a la salida, que son los que van a mantener los niveles de tensión en niveles apropiados y evitar que la tensión se caiga, junto con los componentes de tipo resistencias, diodos que se van a encontrar, o capacitores pequeños que se van a encontrar en esta sección. Todos estos elementos deben ser revisados. Acá tienen una bobina, ¿sí? Bueno, y después lo último que también tienen que tratar de encontrar es que generalmente el cable violeta, que es la salida de standby de la fuente de alimentación, que siempre tiene que tener 5 volts, normalmente puede estar asociado con un estabilizador, un mini estabilizador de tensión, que en general tiene forma de transistor, pero es un regulador de tensión que tiene la forma de es muy parecido a un transistor bipolar desde el punto de vista físico. A veces ustedes lo ven y puede llegar a confundirse con un transistor bipolar. Bueno, obviamente que una de las primeras cosas que tienen que ir revisando es determinar cuál es la falla para saber en qué sector de la placa electrónica revisar. Pero bueno, esto es un video que intentaba hacer una primera aproximación para que ustedes puedan reconocer visualmente las distintas etapas de la fuente de alimentación. Espero que les haya servido.